¿Me escuchan los chicos? Buenas tardes con todos. Vamos a continuar desarrollando el tema que hemos estado ya viendo la semana pasada, ¿no? Hemos estado apreciando lo que es el tema de la Segunda Guerra Mundial, semana pasada. Ese es el tema que estábamos viendo, la Segunda Guerra Mundial. A ver. Ya, listo. A ver, chicos, vamos a continuar con el tema entonces. Ya no te olvides, hay que participar, chicos, como les dije la semana pasada. De esa manera se aprende mejor, se refuerzan mejor los conocimientos cuando vas participando, más que cuando te quedas de una manera callada, nada más escuchando. Es mejor participar para que puedas aprender mejor, para que puedas retener mejor, para que puedas recordar la información mejor. A ver. La semana pasada estuvimos viendo el inicio de este segundo enfrentamiento, de esta segunda conflagración de nivel mundial, en la cual se enfrentaron dos bloques o alianzas militares conocidas como los aliados, por un lado, y por el otro estaba el eje de acero, ¿no? Los aliados, inicialmente los aliados, lo conformaban Francia e Inglaterra inicialmente, ¿sí? Inicialmente, Francia e Inglaterra, mientras que el eje de acero era Alemania nazi, Italia fascista y el imperio japonés. ¿No es así? Más adelante, al bloque de los aliados se sumará Estados Unidos, la Unión Soviética y otra serie de países más que vamos a ver a continuación, ¿no? Entre las causas de la Segunda Guerra Mundial habíamos visto, número uno, el resentimiento alemán, producto de haber perdido la Primera Guerra Mundial. Resentimiento alemán. Es decir, el deseo de venganza, número uno. Número dos, la ideología nazi que Adolfo Hitler y todos los miembros de su partido habían inculcado en la población alemana, ¿no? El revanchismo alemán, el rearme de los alemanes, el deseo de recuperar los territorios perdidos frente a sus enemigos en la Primera Guerra Mundial, la Sociedad de Naciones, ese organismo internacional que había sido creado para preservar la paz mundial, también había fracasado. Hay un choque de rivalidades en la Segunda Guerra Mundial. Estamos viendo por un lado aquellos países nacionalistas totalitarios como Alemania, Italia, y por otro lado, por el oriente tenemos a los países socialistas comunistas como la Unión Soviética, y por el otro frente tenemos a los países capitalistas o de economía liberal. Por lo tanto, la diferencia ideológica, la diferencia de sistema económico practicado por estos países hace que también sean rivales entre todos ellos. Por lo tanto, entre las principales razones para la Segunda Guerra Mundial tenemos el afán expansionista de Alemania y el revanchismo de Alemania, número uno. Número dos, el fracaso de la Sociedad de Naciones. Número tres, la rivalidad ideológica. Número cuatro, tenemos también la formación de alianzas militares que se habían dado, el eje de acero y los aliados. Y también tenemos, pues, el Tratado de Versalles, el que pone final a la Primera Guerra Mundial. Recuerda que el Tratado de Versalles, que había puesto fin a la Primera Guerra Mundial, exigía demasiado, exigía a los alemanes cumplir todos los daños de la Primera Guerra Mundial y se la humillaba de tal manera que creó en los alemanes un sentimiento de inferioridad y deseo de venganza de aquellos países que lo habían derrotado en la primera Guerra Mundial. ¿Ok? Listo. Por lo tanto, la Segunda Guerra Mundial se inicia en el año 1939, habíamos mencionado, y se extiende hasta el año 1945. Se inicia cuando Alemania invade un país que no era su principal enemigo. ¿Algunos de ustedes, chicos, se acuerdan cuál es el primer país que fue atacado por Alemania nazi? Alemania nazi va a llevar a cabo una guerra relámpago. ¿Se acuerdan el término Blitzkrieg o no? La Blitzkrieg. La Blitzkrieg venía a ser la guerra relámpago, ¿no es así? Aquella estrategia de Alemania de atacar en forma sincronizada por los tres frentes de batalla y donde más le pudiera doler a su enemigo. Es decir, atacaba tanto por tierra como por mar, como por aire a sus enemigos. El primer país atacado, Polonia.
y con eso se va a dar inicio a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? A ver, antes de que se inicie la Segunda Guerra Mundial, relaciones internacionales de entreguerra. Hay que recordar que el periodo de entreguerra es aquel periodo que va desde el final de la Primera Guerra Mundial hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, dura unos 20 años, porque la Primera Guerra Mundial termina en el año 19, la Segunda empieza en el 39, por lo tanto tenemos unos 20 años, ¿no es así?, de periodo de entreguerra. ¿Qué caracteriza el periodo de entreguerra? Número uno, caracteriza la formación de los partidos nacionalistas totalitarios, es decir, cómo el partido nazi se encumbra y toma el poder en Alemania y cómo el partido fasci o fascista toma el poder con Benito Mussolini en Italia. Es decir, esos dos partidos van a crecer y se van a apoderar de sus respectivos países durante Estados Unidos pasa sus felices años 20. Se le conoce con ese nombre a la década de 1920 al 29, en la cual Estados Unidos todo lo veía crecimiento económico, todo lo veía bonanza, gracias al final de la Primera Guerra Mundial y a todo lo que ganó de ella. Ojo, decimos sus felices años 20, porque después vendrá sus trágicos años 30, porque recuerda que en 1929 se inicia el crack, ¿no? La Gran Depresión, o también conocido como la caída de la Bolsa de Valores. En 1929 se da la gran crisis que se inicia en Estados Unidos, pero que afecta a nivel mundial, ¿no? Por lo tanto, Estados Unidos pasa sus felices años 20, pero luego viene la crisis de 1929 hacia adelante, hacia el 30, 32, hasta el 35 más o menos para Estados Unidos. Eso le pasaba a Estados Unidos, a Alemania, Italia, ya sabes qué le pasaba. ¿Ok? En el oriente, la Unión Soviética era un país inmenso y sumamente, en cuanto a población, en cuanto a territorio, era sumamente grande, y de la mano de José Stalin se estaba recuperando y estaba creciendo paulatinamente. En la Unión Soviética, el dictador Joseph Stalin, segundo gobernante de la Unión Soviética, estaba llevando a cabo unos planes de desarrollo programados cada 5 años. A eso se le conoce como los planes quinquenales. El plan quinquenal consistía en desarrollar la agricultura, desarrollar la industria y desarrollar la cultura o educación. Cada 5 años se proyectaban, eso se llaman los planes quinquenales. A la Unión Soviética le estaba yendo bien con estos planes quinquenales hasta el año 39, año en que se inicia la Segunda Guerra Mundial. La Unión Soviética ya iba por su tercer plan quinquenal y se estaba recuperando económicamente. Eso le pasaba a la Unión Soviética. Por su parte, Japón para esos años ya se estaba expandiendo. Aún no empezaba la Segunda Guerra Mundial, pero por los años 30, 33, 36, Japón se estaba expandiendo por el sudeste asiático. La víctima, China. Sucede que dentro de China se estaba llevando a cabo una guerra civil entre ellos mismos. Es decir, la guerra civil china o la revolución china. Por un lado se encontraban los nacionalistas, así se llamaba el Partido Nacionalista del Kuomintang, al mando del general y presidente de China en ese momento llamado Chiang Kai-shek. Y por otro lado se encontraban los rebeldes o comunistas del Partido Socialista al mando de un tal Mao Zedong. Por lo tanto, durante el periodo de entreguerra, ¿qué cosa se da? Número uno, la ascensión. ¿Sabes lo que es ascensión, no? Ascender, ¿no? Número uno, la ascensión del partido nazi en Alemania y el partido fasci en Italia. Número uno. Número dos, en Estados Unidos se está dando sus felices años 20, pero desgraciadamente luego se viene el crack del 29 hacia adelante. Número dos. Número tres, la Unión Soviética está pasando por sus llamados planes quinquenales de la mano de Joseph Stalin y está saliendo de la ruina en la cual se encontraba la ex Rusia, ahora convertida en Unión Soviética. Van tres. Número cuatro, Japón estaba llevando a cabo ya una política expansionista antes de la Segunda Guerra Mundial. Recuerda, estamos hablando del periodo de entreguerra. Japón estaba llevando a cabo una política expansionista en el sudeste asiático y una de sus víctimas venía a ser China continental. Dato 5.
¿Qué pasaba en China? China estaba sumergida en una guerra civil. Los nacionalistas del Kuomintang contra los socialistas de Mao Zedong, ¿no? Esa era la realidad en China, en Japón, en la Unión Soviética, en Europa. Otros lugares. ¿Qué pasaba, por ejemplo, en otros lugares importantes para esta guerra que va a empezar? A ver, ¿qué pasaba en Inglaterra, por ejemplo? ¿Qué pasaba en Francia? Mira, tanto Inglaterra y Francia, ¿no? Una república, Francia, una monarquía parlamentaria, Inglaterra, ambos países a nivel internacional estaban llevando a cabo una política de apaciguamiento. Como su nombre lo dice, apaciguar. ¿Sabe lo que es esa palabra? Apaciguar, calmar, tranquilizar, ¿no es así? La política de apaciguamiento llevado a cabo por Francia y llevado a cabo por Inglaterra consistía en no provocar el nacionalismo exacerbado, es decir, exagerado, ¿no? El nacionalismo exacerbado que se estaba llevando a cabo en Alemania y en Italia. El primer ministro de Gran Bretaña, es decir, de Inglaterra, llamado Neville Chamberlain, ¿no? Neville Chamberlain, proponía esta política de apaciguamiento para intentar detener una nueva guerra contra Alemania, esta vez contra Alemania nazi. Te das cuenta que de nada le va a servir porque al final va a estallar la guerra, ¿sí o no? Al final se va a dar la Segunda Guerra Mundial. De nada le sirvió practicar su política de apaciguamiento. Por el contrario, provocaron a que Alemania se convierta en alguien más exigente cada vez y los lleve a la guerra. ¿Ok? Ahora, nos vamos a América nuevamente. En Sudamérica, ¿qué pasaba? 1903. Estamos hablando del periodo de entreguerra, ¿no? A ver, si estamos hablando del periodo de entreguerra, estamos hablando de esos 20 años que va desde 1919, final de la Primera Guerra Mundial, hasta 1939, inicio de la Segunda Guerra Mundial. Si estamos hablando de ese lapso, entonces en el Perú, ¿qué cosa estaba pasando? Número uno, estaba gobernando el señor Augusto Leguía 11 años el Perú. ¿Has escuchado eso? El llamado oncenio de Leguía. Aquel gobierno que Leguía le llamó la patria nueva. ¿No es así? Leguía nos gobierna del año 19 hasta 1930. 11 años se mandó el señor Esteban hasta el 30. Y del 30 al 39 se da el llamado tercer militarismo. Toma el poder en el Perú Luis Miguel Sánchez Cerro, el comandante que saca por golpe de Estado a Leguía del poder. Y luego de que asesinan a nuestro presidente Sánchez Cerro en el año 33, toma el gobierno otro militar, Óscar Benavides, hasta el 39. ¿Ok? Listo, entonces, hasta ahí hemos visto casi todos los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Un último antecedente. Alemania, antes de que inicie la guerra en el año 39, ya se había anexado. Escuchad esa palabra, anexar, es decir, ya se había apoderado, había adquirido, ya había juntado algún lugar a él. Ya había anexado 2 territorios a su dominio. Antes del año 39, Alemania había anexado de forma pacífica, por eso que esto no se le cuenta como parte de la guerra, había anexado de forma pacífica, 1, Checoslovaquia y Austria. En orden inverso, primero fue Austria, luego se apoderó del norte de Checoslovaquia, que se llama los Sudetes, y luego arrasó con toda Checoslovaquia. Ojo, eso fue en forma pacífica. Eso fue en el año 38, la anexión de Austria y Checoslovaquia. Listo. Hasta ahí los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Los escuchaste todos, ¿no? 1. ¿Qué pasaba en Europa antes de la Segunda Guerra Mundial? Durante el periodo de entreguerra. ¿Qué pasaba? 1. La ascensión del nazismo en Alemania de la mano de Adolfo Hitler, conocido como el Führer, y del fascismo en Italia de la mano del DUS Benito Mussolini, ¿no? Eso pasaba en esos 20 años. Por eso que luego ellos provocan la guerra mundial, ¿no? Ellos son los principales culpables, Hitler y Mussolini. 2, ¿qué más sucedía? Gran Bretaña e Inglaterra, sus enemigos, enemigos,
llevaban a cabo una política de apaciguamiento, intentando evitar algún enfrentamiento con Alemania. Confiaban demasiado en la Sociedad de Naciones. ¿Te acuerdas que la Sociedad de Naciones nació para preservar la paz mundial? Al final de nada sirvió, sino fracaso. 2. 3. Estados Unidos pasaba sus felices años 20. Desgraciadamente, en el año 29 se viene la Gran Depresión, el crack de Wall Street o la crisis del sistema capitalista, como se le llama. 3. 4. En el Perú pasamos por el oncenio de Leguía y por el tercer militarismo de Sánchez Cerro y Benavides. 4. Japón iniciaba su política expansionista en el sudeste asiático, principalmente por el sur de China. 6. ¿Qué más? Dentro de China se llevaba a cabo una guerra civil, una guerra que ya venía pues más de 20 años. ¿eh? Esta guerra empieza desde el final de la Primera Guerra Mundial. Es muy larga y va a continuar después de la Segunda Guerra Mundial, esta guerra civil china. Entre los nacionalistas del Kuomintang, al mando del general Chiang Kai-shek, contra los socialistas o rebeldes de Mao Zedong. ¿Listo? Mientras tanto, la Unión Soviética con Joseph Stalin estaba desarrollando sus famosos planes quinquenales. ¿Listo? No me olvido de nadie, creo. ¿No es así? Están todos presentes. Así se va a iniciar entonces la guerra. A ver, ¿qué dice acá? Miren, vemos pantalla. Antecedentes, relaciones internacionales durante entreguerra. 1. Hacer pagar a Alemania. Ya todos saben de qué ya, ¿no? Hacerla pagar de los daños de la Primera Guerra Mundial, ¿no es así? ¿Alguien de ustedes, por favor, me puede ayudar? ¿Alguien se acuerda mediante qué tratado es que se pone fin a la Primera Guerra Mundial? Es decir, ¿cuál es el principal tratado? ¿No? Porque hay que recordar que fueron 5 tratados, ¿no? Pero de los 5 tratados, el Tratado de San Germán, el Tratado de Sèvres, el Tratado de Neville, el Tratado de Trianon, son tratados secundarios firmados con la derrotada Austria, la derrotada Hungría, la derrotada Bulgaria, la derrotada Turquía, ¿cierto? Pero el principal es con Alemania. Efectivamente, Diego, correcto, es Versalles, el Tratado de Versalles. Y ese Tratado de Versalles, hay que recordar, es el que comprometía a Alemania pagar los daños de la guerra. Alemania se hace responsable, ¿no? Yo fui la culpable, yo pago, ¿no? Ese tratado. Por eso acá dice, 1, hay que hacer pagar a Alemania, número 1. Desde 1919 a 1925 se intentaba hacer pagar a Alemania. Se llevó a cabo diferentes conferencias para que Alemania intente pagar, pero por más reuniones que se dieron y por más plazos que se le daba a Alemania, Alemania no podía pagar. Y no es porque no quisiera, sino no tenía de dónde ya Alemania. Alemania pagaba todo lo que podía. Y aparte de estar pagando, tenía que vivir en medio de su miseria. Y todos ya saben que en medio de esa miseria, ¿quién surge en Alemania para hablarles acerca de que no debemos pagar esta deuda de la guerra? Somos de raza superior, debemos reivindicarnos como raza superior, debemos conquistar un espacio vital. Tú ya sabes quién aparece con toda esa prédica, con toda esa ideología nacionalista en Alemania, ¿no? El que aparece es Hitler, ¿no? Adolfo Hitler. Ocupación, enero del 23 al 26. 1, hacer pagar a Alemania. Listo. Siguiente. Política de apaciguamiento. Ya sabes qué cosa es ello también, ¿no? La política de apaciguamiento fue aquella orientación diplomática de Francia y Gran Bretaña por intentar evitar un enfrentamiento con la Alemania nazi. ¿Tuvo éxito? No, fracasó la política de apaciguamiento. ¿Sí? 1925 a 1929. ¿Sí? Diferentes. Número 2. De nada sirvió esta política de apaciguamiento porque al final Alemania igual va a provocar un posterior enfrentamiento más adelante. Virajes hacia la guerra. 1929 al 39. Fracasó la conferencia del desarme de Ginebra, donde Alemania abandonó. ¿Qué es lo que pasó en esta oportunidad? Lo que pasa es que Alemania pasa la década del 20, 1920, 25, 28, 29, la pasa pues en la completa ruina. Es ahí donde va a aparecer Hitler.
Cuando llegamos al año 1932, ese año que dice en pantalla, 1932, el que era presidente en Alemania era un anciano general llamado Pablo von Hindenburg, héroe de la Primera Guerra Mundial para Alemania. Hindenburg en el año 32 llama a Adolfo Hitler a que forme parte de su gobierno. Para el año 32, ese desconocido Adolfo Hitler ya se había hecho muy popular entre la gente. No tenía poder político, pero ya se había hecho muy conocido por esa prédica de nacionalismo, de raza superior, de búsqueda del espacio vital. Entonces, como se había hecho muy popular entre el pueblo alemán, en el año 32, Hindenburg, el presidente de Alemania, lo convoca, lo llama, ¿no? Le solicita sea su primer ministro, a lo que Hitler acepta. Para mala suerte, o bueno, para buena suerte de Hitler, inmediatamente a los meses siguientes nada más, Hindenburg, el presidente, fallece. Cuando fallece el presidente, Hitler debía convocar elecciones para elegir un nuevo presidente, pero Hitler no va a desaprovechar la ocasión y lo que hizo Hitler fue simplemente fusionar su cargo, que tenía él de canciller, con el cargo de presidente, que estaba vacante, y de esa manera Hitler toma el control absoluto. Inicia lo que se le va a llamar el Tercer Reich alemán, el Tercer Imperio alemán. Y lo primero que anuncia durante su gobierno Hitler es el rearme alemán. El rearme alemán. Alemania no puede seguir así indefensa, desprotegida frente a sus enemigos mortales como Francia e Inglaterra. Así que a partir de este momento desconozco el Tratado de Versalles, dice Hitler. No pago. ¿Qué van a hacer? ¿Me van a invadir? No tengo nada que se puedan llevar. Así que no pago los daños de la Primera Guerra Mundial. Alemania ya estaba muchos años pagando ya los daños, ¿eh? Pero Hitler anuncia, ya no seguiremos pagando, no tenemos cómo. Y segundo, anunció el rearme alemán. En diferentes partes de Alemania empezaron a abrirse cualquier cantidad de fábricas de producción bélica. ¿Sí? El trabajo empezó nuevamente a aumentar en una Alemania que estaba por los suelos, empezó nuevamente su economía a crecer, pero no en base a la producción científica, no en base a la producción agrícola, sino en base a la producción militar. Empezó Alemania en solo 6 años, porque la guerra va a empezar en el 39, recuerda, en solo 6 años, Alemania arruinada se convirtió en una potencia tan poderosa militarmente que va a estar a punto de vencer la Segunda Guerra. Ojo, a punto estuvo, ¿no? No venció la Segunda Guerra. Entonces, por eso dice acá, virajes hacia la guerra, ¿no? Todo cambió del 29 hacia adelante, ¿no? Con la llegada de Hitler, todo va a cambiar. Acá dice, mira, 1933, Hitler llega al poder en enero. Profesor, usted dijo en el 32. Claro, en el 32 Hitler llega como brazo derecho del presidente Hindenburg, como canciller. Pero es en el 33, te dije meses después, en que Hindenburg fallece y de esa manera Hitler pone fin al tipo de gobierno que se llevaba a cabo en Alemania. Eso se llamaba la República del Weimar. Hitler pone fin a la República del Weimar y da inicio al Tercer Reich, al Tercer Imperio Alemán. Toma el poder completamente. Por eso dice acá, ¿no? Hitler llega al poder en enero, abandono, inicio de la política del rearme. 1931, Japón, ya sabes que Japón también estaba llevando a cabo su propia guerra. Antes que se inicie la Segunda Guerra Mundial, Japón ya estaba expandiéndose en el sudeste asiático. Mira, invade Manchuria. Y en 1932 abandona esa política del desarme. 1935, Italia invade Etiopía. Si te das cuenta, entonces, antes de que se inicie la Segunda Guerra Mundial, ya habían algunos enfrentamientos locales en pequeños lugares. Italia invade Etiopía, Japón invade Manchuria, Hitler empieza su política de rearme, ¿no? Entonces ya hay pequeños lugares donde se están expandiendo estos países ya. Luego dice, anexionismo del territorial alemán. Tú ya sabes qué territorios, te lo dije hace un momento. Antes de que estalle la Segunda Guerra Mundial, Alemania se había apoderado de 2 lugares. Uno, Austria, y otro, Checoslovaquia. ¿Es así? Viraje stalinista. Ya sabes que Joseph Stalin era el gobernante de la Unión Soviética, es un dictador que estaba llevando a cabo los planes quinquenales.
Acuerdo, acá qué cosa dice, acuerdo con Hitler, dice acá, acuerdo con Hitler para la invasión a Polonia. ¿Te acuerdas esto? No. ¿Te acuerdas que habíamos mencionado que Hitler, antes de que inicie la Segunda Guerra Mundial, se va a asegurar solamente luchar en un frente de batalla? Hitler es consciente de que la Primera Guerra Mundial la perdió al abrir dos frentes de batalla. En la Primera Guerra Mundial, Alemania se enfrentó a Rusia por oriente y a Francia, Inglaterra por occidente. Hitler no quiso cometer ese error y antes de iniciar la Segunda Guerra Mundial, Hitler se aseguró cerrar el frente oriental. ¿Cómo? Firmando con la Unión Soviética un pacto de no agresión, ¿no? El pacto Molotov-Ribbentrop, o también conocido como el pacto, un ratito. Sí, había unos pequeños ruidos. Me quedé en punto número 3. Bueno, aquí tenemos a los principales personajes. Miren, número 1, el que tenemos aquí en la parte superior es nada más ni nada menos que Franklin Roosevelt, el presidente de los Estados Unidos. Él es el que decide llevar a su país a la guerra. ¿Te acuerdas que Estados Unidos no participa en la Segunda Guerra Mundial desde un inicio, ¿no? Los primeros años de la guerra, Alemania empieza a expandirse por toda Europa y no va a participar Estados Unidos. ¿Alguien de ustedes recuerda tras qué acontecimiento es que Estados Unidos se decide ingresar a la guerra? A ver, ¿alguien me ayuda, chicos? ¿Tras qué acontecimiento es que Estados Unidos decide ingresar a la Segunda Guerra Mundial? Cerca, sí, está por ahí. Ataque a un barco estadounidense, sí, a una serie de barcos, ¿no? Es ataque a una serie de barcos de Estados Unidos. ¿Qué país fue el que provocó? Ya, a ver, esa pregunta, ¿qué país es el que provocó que Estados Unidos ingrese a la Segunda Guerra Mundial? Correcto, Andrés, exacto, muy bien, correcto. Japón, ¿no es así? Japón, exacto, Japón. Sucede que cuando la guerra ya llevaba unos 2 años, un poquito más, ¿no? Y Estados Unidos no ingresaba a la guerra todavía, eh, el imperio del sol naciente, como se le conoce a los japoneses, realizan un ataque a una base de Estados Unidos llamado la base de Pearl Harbor. La base de Pearl Harbor. Cuando la base naval, ¿sí? ¿Escuchaste bien? Base naval porque es un conjunto de islas que se encuentran en Hawái, en el Océano Pacífico. Esa es una base naval de Estados Unidos. Ahí se encontraban gran cantidad de barcos de Estados Unidos, destructores, ¿cómo se llama? Destructores, cruceros, fragatas, diferentes tipos de barco, pero felizmente para Estados Unidos no estaba lo mejor que tienen en cuanto a barco, que son los portaaviones. No sé si alguna vez has escuchado de esos portaaviones, como unas enormes plataformas para poder trasladar aviones de guerra de un océano hasta otro océano. Bueno, el punto está que en Pearl Harbor están presentes diferentes tipos de barcos de Estados Unidos anclados en ese lugar. Estados Unidos no estaba en la guerra, por lo tanto Estados Unidos no tenía nada de qué cuidarse ese domingo que va a ser atacado. Japón, sin previa declaratoria de guerra, ataca la base naval de Pearl Harbor de Estados Unidos, provocando que este señor que tú ves aquí en primera posición sea el que decida declararle la guerra a Japón y de esa manera Estados Unidos se suma a la Segunda Guerra Mundial. A ver, ¿alguno de ustedes se acuerda, clase pasada, qué país de Europa fue el país más emocionado, digámosle, por el ingreso de Estados Unidos a la guerra? En otras palabras, ¿qué país europeo estaba esperando el ingreso de Estados Unidos a la guerra? O puedo cambiarlo de otra manera. ¿Qué país europeo era el que continuaba resistiendo a los alemanes y que no se rendía a pesar de que su territorio estaba siendo bombardeado por
la Luftwaffe, por la Fuerza Aérea Alemana. ¿Qué país sería? Muy bien, correcto. Sí, está bien, Andrea. Es Gran Bretaña, pues, exacto. Miren la imagen 2. ¿Ves a ese señor que tú ves ahí todo bonachón, hay un gurecito ahí, y debajo dice, acá dice Churchill, ¿ven o no? Ya, pues, este señor, Sir Winston Churchill, es el primer ministro de Gran Bretaña. ¿Se acuerdan que Gran Bretaña quería evitar una guerra con Alemania antes del 39, la llamada política de apaciguamiento? Ya, pues en esos tiempos, el primer ministro de Gran Bretaña era un tal Neville Chamberlain. Y Chamberlain intentaba evitar la guerra. Al final, la política de apaciguamiento de Chamberlain fracasa. Gran Bretaña es empujado a la guerra cuando Hitler invade Polonia, y de esa manera él toma las riendas de Gran Bretaña. Winston Churchill, él es. Ahora, este señor Winston Churchill ya había participado en la Primera Guerra Mundial y quedó muy mala. Él es político periodista, ¿no? Él había tomado las riendas de Gran Bretaña en la Primera Guerra Mundial y por un error que él tomó, cientos de soldados ingleses mueren en un asalto en Galípoli, allá durante la Primera Guerra Mundial. Él da las órdenes, recuerda, pues, ¿no? Ahora, la Segunda Guerra Mundial es la guerra para que él se, ¿cómo le decimos? Para que se reivindique, ¿no? Para que se reivindique. Él tome el poder y decide resistir a este señor que tú ves en la parte inferior, ¿no? Adolfo Hitler, el Führer, como se le llamaba, líder del partido nazi, ¿no? El gobernante máximo de Alemania. Este señor que tú ves en la parte inferior, Adolfo Hitler, fue el que empieza la Segunda Guerra Mundial atacando Polonia. Luego de que arrasa con Polonia, arrasa con Dinamarca, con Noruega, con Bélgica, con Holanda, con Luxemburgo, toma Francia, ¿no? ¿Te acuerdas que explicamos todo eso la semana pasada? Toma Francia, y su último gran enemigo que le quedaba era Gran Bretaña. Pero en Gran Bretaña choca con él, pues, con Churchill. Y si bien Hitler estuvo vapuleando a Churchill, Churchill no se rendía porque Churchill estaba esperando a él. A él. ¿No es así? Estaba esperando a Franklin Roosevelt, a que Estados Unidos se sume. Y cuando se va a sumar, cuando él, mira abajo, al último, cuando él decide atacarlo. Sabes que este es Japón, ¿sí o no? Entonces, mira, si me estás entendiendo la idea, cuando él ataca a este otro, ataque a Pearl Harbor, ¿no es así? Entonces, él ingresa a la guerra. Y de esa manera, los esfuerzos de este otro, Winston Churchill, primer ministro de Gran Bretaña, no fueron en vano. Valió la pena estar resistiendo el ataque de el que está aquí abajo. ¿Estás entendiendo, no? De Adolfo Hitler. Inclusive Winston Churchill acuñó una frase que es bien famosa en la historia universal, un lema de resistencia al pueblo inglés. La frase sangre, sudor y lágrimas que él acuñó cuando empezó a decir a su pueblo, por más que nos estén masacrando, por más que estemos muriendo en cientos, por más que nuestras familias estén muriendo, nosotros no nos rendiremos, seguiremos luchando, ¿no? Y por más bombas que le lanzaba la Luftwaffe, ¿te acuerdas que la Luftwaffe es la Fuerza Aérea Alemana? Por más bombas que le lanzara la Luftwaffe, los ingleses ahí seguían luchando, luchando, hasta que Estados Unidos ingresa. ¿No es así? A ver, sigamos entonces. El primero ya sabes, Franklin Roosevelt, presidente de Estados Unidos, que lleva a su país a la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? No la termina por si acaso, ¿eh? Ojo, no la termina porque faltando poco para que termine la Segunda Guerra Mundial, él fallece, muere. Por lo tanto, como él muere, sube a la presidencia el segundo, es decir, su vicepresidente, llamado Harry Truman. Por eso que al final cuando lees en los libros y dice, ¿con quién se terminó la Segunda Guerra Mundial? ¿Con qué presidente? Ahí sale con Harry Truman, cuando Harry Truman decidió lanzarle las bombas atómicas a Japón. Eso lo contamos la semana pasada, las bombas atómicas. ¿Okay? Por lo tanto, Franklin Roosevelt lleva a Japón, lleva a Estados Unidos a la guerra. Franklin Roosevelt
pero Harry Truman es quien la termina. En Gran Bretaña está Winston Churchill, el que acuña la frase sangre, sudor y lágrimas. En la Unión Soviética está Joseph Stalin, aquí está, mira, el de los planes quinquenales, el que va a resistir a la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Abajo ya tenemos a Hitler, tenemos a Benito Mussolini, el primer ministro de Italia. Hay una diferencia entre Mussolini y Hitler, chicos. Hitler es el dueño absoluto de Alemania, ¿sí? Él, el Führer, es el que tiene el cargo máximo. En cambio, en Italia, Benito Mussolini, si bien lleva el gobierno, él es un primer ministro, ya que Italia es una monarquía. Quiere decir que en Italia hay un rey llamado Víctor Manuel, pero el rey no se encarga de la política, sino es el primer ministro. Por eso es que el poder recae en Benito Mussolini. Pero como te digo, él es nombrado por el rey de Italia, Víctor Manuel. Mientras que en Japón, quien está a cargo es el emperador Hirohito. ¿Ok? Hirohito. Alemania, vemos el mapa. Ahí está Alemania, Polonia, primer país atacado en la Segunda Guerra Mundial. ¿Te acuerdas el llamado corredor polaco o la salida de Polonia por el mar, hacia el mar? ¿Sí? A ver, primeros 3 años de la guerra. Primer acto, Alemania ataca a Polonia y de esa manera cierra el llamado corredor polaco o la salida de Polonia. Y de esa manera Alemania se vuelve a unir con esta otra parte de ella, que era Prusia Oriental. ¿Sí? Por eso es que ataca Polonia. Pregunta para ustedes, chicos. ¿Alguien recuerda cuando Alemania invade Polonia y la conquista en solo un mes? ¿Con qué país que no es su aliado se va a repartir Polonia? ¿Alguien recuerda quién sale beneficiado de la invasión alemana a Polonia? Muy bien, Naomi, correcto. La Unión Soviética, exacto, correcto. Alemania y la Unión Soviética no son aliados, ¿sí? Sin embargo, ¿se acuerdan que antes que estalle la guerra habían firmado un pacto de no agresión? Y también habían decidido que Polonia sería repartido entre los dos, ¿sí o no? La mitad para Alemania y la mitad para la Unión Soviética. Mira cómo esa. Esto fue para inicios de la guerra, ¿sí o no? Cuando la guerra ya lleve más de un año, Alemania decide atacar la Unión Soviética y rompe ese pacto de no agresión. Ahorita estamos en el año 39 y la Unión Soviética de Stalin jamás iba a pensar de que Alemania le iba a atacar porque tenían un pacto de no agresión firmado, ¿sí o no? Sin embargo, gran sorpresa, más de un año después, Alemania decide lanzar la operación Barbarroja contra la Unión Soviética. Nunca antes en la historia he visto. El más grande ejército de toda la historia universal se movilizó de Alemania hacia la Unión Soviética. ¿Sabes que la Unión Soviética está por acá, sí o no? De Polonia hacia el oriente, ¿no? Para atacar la Unión Soviética. Chicos, ¿quién me ayuda? ¿Con qué objetivo Alemania invade la Unión Soviética? ¿Con qué objetivo Alemania rompe el pacto de no agresión con la Unión Soviética? Alemania, ojo, ya había conquistado Polonia, luego había conquistado Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Francia. Tenía en el suelo a Gran Bretaña y en ese momento decide atacar a la Unión Soviética. La pregunta es, ¿qué recurso es que quería apoderarse Alemania de la Unión Soviética? ¿Por qué lanzó la Operación Barbarroja? Más piensen. ¿Qué podrá querer? ¿Qué recurso? ¿Qué habrá? ¿Carbón? ¿Acero? ¿Caucho? ¿Algodón? ¿Qué recurso ubicado en la llamada región del Cáucaso? Les digo, el recurso era el petróleo, ¿sí? El petróleo del Cáucaso, ¿ya? Tan anhelado por los alemanes. Los soviéticos tienen gran cantidad de recursos, de este recurso en el Cáucaso, y Alemania quería apoderarse de ello, por eso que Alemania lanza semejante ofensiva contra ellos. ¿Okay?
Japón, ya sabemos, mira, fíjate en el mapa, Japón se estaba expandiendo por el sudeste, se había apoderado de Corea, ¿sí? Se había apoderado de Manchuria, aquí está Manchuria, y del sudeste asiático. La guerra empieza en ese momento para Japón. Japón no empieza la Segunda Guerra de cero. Japón ya tenía ya años expandiéndose. Ya se había expandido por Corea, ya se había anexado Manchuria, ya había invadido el sur de China, y es en ese momento en que estalla la Segunda Guerra Mundial. Así que Japón ya estaba avanzando ya se había adelantado Japón. ¿Sí? Japón durante el inicio de la Segunda Guerra Mundial continuó expandiéndose y empezó a apoderarse pequeños territorios, pequeñas islas, cuando en ese momento Japón choca contra Estados Unidos. ¿Cuál fue el problema contra Estados Unidos? Estados Unidos a inicio de la guerra no está militarmente participando, ¿no es así? No está en la guerra de Estados Unidos. Sin embargo, sin embargo, Estados Unidos está en favor de, escúchame, si no, no vas a entender, atiende esto. Estados Unidos está a favor de Gran Bretaña y Francia. Por lo tanto, como Japón era aliado del enemigo de Gran Bretaña y Francia, es decir, era aliado de Alemania, entonces Estados Unidos quiso perjudicar a Japón. A ver si me estás entendiendo. Ponte en el lado de Estados Unidos. Tú eres Estados Unidos y tú quieres ayudar a tus amigos Gran Bretaña y Francia, pero no quieres meterte a la guerra. ¿Sí? Una manera de poder ayudar a tus amigos es perjudicando a su enemigo, o por lo menos al amigo de su enemigo. ¿Me estás entendiendo o no? Japón es aliado de Alemania y Alemania es el enemigo. Entonces, Estados Unidos, ¿qué dice? Una manera ¿no? Una manera una manera de que pueda apoyar a mis amigos Gran Bretaña y Francia es perjudicando a su enemigo Alemania. Pero Alemania está muy lejos y no tengo nada contra ella que hacer, pero sí contra Japón, que es lo que hizo Estados Unidos. Congeló las cuentas de los bancos extranjeros que Japón, el dinero que Japón movía a nivel internacional, lo mueve a través de bancos estadounidenses. Y lo que hizo Estados Unidos fue empezar a congelar las cuentas bancarias. Y de esa manera empezó a dejar sin capital a Japón, a un Japón que estaba invirtiendo bastante en la guerra y necesita esos ingresos. Por lo tanto, Japón, al sentir este golpe financiero, no es un golpe militar, ¿sí o no? ¿No? No, Estados Unidos no está en la guerra. Estados Unidos supuestamente no le está haciendo nada a Japón, ¿no? Pero le está dando un golpe financiero. Por lo tanto, Japón, sintiendo este golpe financiero de Estados Unidos, Japón se pone a pensar y japonesito dice, no, caramba, estar en un problema. ¿Qué hacer? Si continúa este congelamiento de cuentas que tenemos, ¿sí? Este crecimiento que estamos teniendo va a decaer. ¿Sí? La única manera que tenemos es sacar a Estados Unidos de nuestro camino. Y si nosotros, Japón, le vamos a declarar, si nosotros, Japón, vamos a atacar a Estados Unidos, no puede ser con previa declaratoria de guerra, ya que Estados Unidos es un país tan grande y poderoso que no podríamos contra ellos. El ataque tiene que ser sorpresivo y que le duela. Por eso es que Japón decide atacar a Estados Unidos sin previa declaratoria de guerra. ¿Ah? Y de esa manera Japón hunde toda una flota de barcos de Estados Unidos que estaba anclado en Pearl Harbor. ¿Qué provocó eso? Que Estados Unidos ingrese a la guerra y le vaya peor a Japón y de paso a Alemania también le fue peor, ¿sí? El punto está de que cuando Japón ataca la base naval de Estados Unidos de Pearl Harbor, número uno, Japón empieza a expandirse por todo el Pacífico. Empieza a conquistar una gran cantidad de pequeños lugares como Borneo, Sumatra, Nueva Guinea, Islas Filipinas, llegó hasta Australia. Japón todo lo vio crecimiento y expansión. O sea, como quien dice, haber golpeado al más fuerte, a Estados Unidos, le dio fuerza a Japón para empezar su crecimiento y conquistar otros lugares. Ahora, si tú me preguntas, profesor, ¿qué? ¿Y Estados Unidos no hizo nada? ¿Simplemente recibió el golpe? No, cálmate. Estados Unidos, ¿sí? Como lo dijeron los japoneses, hemos despertado a un león que estaba durmiendo.
Estados Unidos le va a demorar, le va a costar muchos meses, pero Estados Unidos va a salir y vas a ver cómo va a tratar a la pobre Japón. Japón se va a arrepentir. Sabes que al final le va a lanzar 2 bombas atómicas, ¿no? Es como que a Japón la agarra del cuello y le empezó a cachetear a Japón. Pero ese es con calma. Los primeros meses después del ataque de Pearl Harbor, Japón empieza a crecer militarmente, se expande a sus anchas. Estados Unidos empezó en su territorio a abrir cualquier cantidad de fábricas de producción de armas. Es decir, a Estados Unidos le va a costar meses prepararse. Como quien dice, ¿no? Aumenta su ki, ¿no? Empezó a crecer, crecer, crecer. Y cuando ya estaba listo Estados Unidos, ahora puede ver quién está al frente. Estados Unidos lanzó un ejército contra Europa para luchar contra Alemania, lanzó otro ejército hacia el Pacífico para luchar contra Japón. A ver, pues, quién lo detiene a Estados Unidos, ¿no? Pero como te digo, eso es poco a poco todavía. Por el inicio, Japón se está expandiendo por el sudeste asiático, ¿ok? Mira, ofensivas del eje fascista. Se le conoce como fascistas a los nacionalistas totalitarios. Escucha, se le conoce como fascistas a los nacionalistas totalitarios, es decir, a Alemania nazi y a Italia fascista. Profesor, ¿se le conoce como fascista a los fascistas? Sí. ¿Quiénes son fascistas? Los fascistas de Italia y los nazistas de Alemania. ¿Ok? ¿Sí? En Alemania se le llama partido nazi. Su ideología, es decir, su pensamiento, el nazismo. ¿Qué cosa dice el pensamiento nazi? El pensamiento de la Alemania de ese tiempo. 1. Control absoluto de todos los recursos. Eso se le llama totalitarismo. Segundo, exacerbado amor hacia su nación, ¿no? Nacionalismo, que los lleva a la guerra y que los lleva a morir por ellos. Tercero, la búsqueda del espacio vital como raza superior que se creía en ellos. Y 4, la lucha antisemita, es decir, acabar con todos aquellos que nos derrotaron en la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? Ese es el pensamiento de los nazis. Es muy parecido al pensamiento fascista en Italia. ¿Ya? Acá dice, ofensivas del eje fascista, es decir, cómo Alemania e Italia empezaron a expandirse. Mira cómo les fue bien los primeros años, del 39 al 41. A ver, por favor, alguien me ayuda una vez más. Dígame, ¿quién me puede decir? La Segunda Guerra Mundial se inicia cuando Alemania invade. A ver, ¿quién me ayuda? En el mapa hay muchas flechas hacia todo sitio. Mira, fíjate, el mapa. Muy bien, Naomi, gracias. Hacia Polonia. Exacto, Diego, ¿no? Hacia Polonia. Fíjense el mapa, chicos, identifiquen lugares. Mira, Alemania, Polonia en el oriente, Hungría, Rumania, Bulgaria, Grecia, Yugoslavia, dice acá. Mira, todo esto de acá se llama los Balcanes, ¿no? En Europa, los Balcanes. Abajo de Alemania hacia el sur tenemos a Italia. Hacia occidente tenemos a Francia, a Bélgica, a Países Bajos, que es Holanda, y allá una isla llamada Reino Unido o Gran Bretaña. Hacia arriba, hacia el norte, tenemos a los vikingos, ¿no? A los países escandinavos, es decir, Dinamarca, Noruega, Suecia, ¿no? Por lo tanto, Alemania, acto número 1, ¿qué hizo? Invadió Polonia, la desapareció en un mes y se la repartió con la Unión Soviética, ¿no? Por eso te das cuenta que acá, mira, la Unión Soviética que está de rojito, mira, la mitad de Polonia está rosado, es para ella. Y la otra mitad se lo quedó a Alemania. Eso fue acto 1. Acto número 2, ¿qué hizo Alemania? Alemania invadió Dinamarca, invadió Noruega. ¿Para qué? Para asegurar algo que sacaba de Suecia. A ver, ¿quién me está atendiendo? A ver, la semana pasada, chicos, ¿qué era indispensable para Alemania proteger que traía de Suecia? Sus enemigos como Gran Bretaña podían bloquearle el paso hacia Suecia. Alemania no podía darse ese lujo. Alemania necesita algo que sale de Suecia y que es indispensable para continuar la producción de su maquinaria, sus motorizados, sus Panzer o tanques, su Luftwaffe o aviación, ¿no? Todo eso son hechos
de un material traído de Suecia. Ese material era el hierro, indispensable para la producción de armamentos. Alemania entonces ataca a Dinamarca, Noruega para asegurar el hierro de Suecia. Ahí van dos, acto 2. Acto 3. Alemania invade Países Bajos, Bélgica, la pequeña Luxemburgo y de esa manera ingresa a Francia. Te das cuenta que territorio francés está dividido, mira, la mitad está de un color que te indica que está bajo dominio alemán. Pero esta parte de aquí, de Alemania, perdón, de Francia, no está del mismo color. ¿Eso qué te indica? ¿Que Alemania no se apoderó de esto? No es que Alemania no pudiera. Alemania arrasó, ingresó a territorio francés. Solamente que los alemanes permitieron que en este lugar de Francia se pueda crear un gobierno francés, pero de ayuda al invasor. Ojo, acuérdate, en la clase pasada te dije que cuando Alemania invade Francia, se van a crear dos gobiernos franceses, ¿tá? Ojo, dos gobiernos franceses. Un gobierno francés aquí, donde te estoy señalando, mira, un gobierno francés aquí, que sería un gobierno de ayuda al invasor alemán. Se le llama el gobierno de Vichy. Por eso acá dice, mira, Francia de Vichy, gobierno de Vichy. ¿Ya? Este gobierno de aquí, al mando del francés Henri Pétain, debía ayudar a los enemigos alemanes. Bueno, eran obligados, no es que quisieran, ¿no? Habían sido derrotados, estaban siendo obligados. Ese es un gobierno francés. Pero también te mencioné de que se creó otro gobierno francés, un segundo gobierno francés, pero allá, mira, donde está de verde, allá, en Gran Bretaña. Sí, dentro de Gran Bretaña. Los ingleses se lo permitieron. Un pequeño gobierno francés, pero es un gobierno de resistencia al invasor. Quiere decir que los franceses, su territorio cayó, pero desde fuera de Francia, los franceses siguieron luchando todavía. ¿Ok? Ese gobierno francés de resistencia creado en Gran Bretaña estaría dirigido por el general Charles de Gaulle. ¿Ya? El general francés Charles de Gaulle. Tienes dos nombres aquí entonces. Henri Pétain y Charles de Gaulle. Los dos franceses, los dos militares. Los dos que dirigieron a los gobiernos franceses en ese momento. Henri Pétain dirige el gobierno de ayuda al invasor, gobierno de Vichy, y Charles de Gaulle dirige el gobierno de resistencia al invasor desde Gran Bretaña. ¿Ok? Así se está llevando a cabo. Ahora, Italia de Benito Mussolini también quiso continuar su expansión, pero fue un desastre Italia. Italia salió a atacar Grecia, lo derrotaron en Grecia, atacó a Egipto, lo derrotaron en Egipto. O sea, con respecto a Italia, Alemania habrá dicho, no sé para qué te traje, habrá dicho, ¿no? Porque Italia, más que una ayuda militar, entorpeció a Alemania. Alemania es la que hacía todo el trabajo prácticamente. Alemania, después de ocupar Francia, ataca a Gran Bretaña. A eso se le llama la Operación León Marino. Y por más bombas que le lanzó a Gran Bretaña, los ingleses no se rendían. Winston Churchill, el ministro de Gran Bretaña, inmortalizó la frase sangre, sudor y lágrimas. Chicos, pregunta, por favor, díganme, Gran Bretaña está siendo vapuleada por Alemania, ¿sí? La Luftwaffe está que domina el cielo inglés, pero a pesar de todo ello, los ingleses no se rinden. La pregunta es, ¿qué cosa está esperando Inglaterra para rendirse? ¿Por qué no se rinde? ¿Qué espera? Muy bien, correcto, exacto, correcto. Muy bien, Andrea, muy bien, Naomi, exacto. Lo que está esperando es el ingreso de Estados Unidos. Yo no me rindo hasta que ingrese Estados Unidos. ¿Y cuándo ingrese Estados Unidos? Cuando Japón ataque a Estados Unidos, ¿no? Cuando Japón ataca la base de Pearl Harbor. Por lo tanto, te das cuenta de que Alemania en Europa conquistó casi todo, porque mira, también conquista Yugoslavia, conquista Grecia. ¿Ya? Y de ahí lanza Operación Barbarroja. Mira, es ahí donde lanza la operación que te dije hace un momento, Barbarroja hacia la Unión Soviética. Mira, te das cuenta que Alemania se dio todo un vueltón.
Se dio toda una vuelta para regresar al origen, ¿o no? Empezó con Polonia, así, ¿no? Así, al oriente. Luego fue hacia arriba, atacó Escandinavia, ¿no? Escandinavia es Dinamarca, Noruega, Suecia. Eso es Escandinavia. Luego de ahí continuó, viró hacia occidente, atacó hacia allá Holanda, Bélgica, Luxemburgo, ocupó Francia. Luego viró, ¿no? Luego hacia abajo atacó este lugar que se llama los Balcanes, Yugoslavia, Grecia, Checoslovaquia, perdón, Yugoslavia, y luego de ahí regresó hacia la Unión Soviética. Se dio una vuelta en 360, ¿no? Donde empezó, ahí va a terminar. Ataca a la Unión Soviética y hasta ahí va a ser su máximo avance Alemania. Más no va a poder, más no va a poder. ¿Podrá con Polonia? Sí, con Polonia. A ver, vemos. Ocupación de Dinamarca y Noruega, 9 de abril de 1940. Ahí está, mira. Mira por las flechitas cómo ataca primero Dinamarca. En solo 24 horas, Dinamarca y su rey Cristian se rinden. Luego ataca Noruega. Noruega resiste unos 3 meses y luego termina por rendirse también. Luego, ¿qué sigue? Ocupación de Bélgica y Holanda, batalla de las Ardenas. Para mayo del 40 ya estaba sobre ellas, ya sobre Bélgica, sobre Holanda, sobre la pequeña Luxemburgo. Se da la retirada inglesa en Dunkerque. Dunkerque es recordado en la historia como el milagro de Dunkerque. Hasta película le han hecho. Dunkerque son unas playas que se encuentran más o menos a esta altura. Mira la flechita, mira el cursor donde estoy señalando acá, dentro del territorio francés. Por aquí está Dunkerque. ¿Por qué el milagro de Dunkerque? Porque resulta que los franceses e ingleses, al ver que Alemania estaba atacando Holanda, ¿no? Cayeron en una ratonera. El ejército combinado, casi 800.000, imagínate, casi 1.000.000 de hombres, barbaridad, ¿sí o no? Como 800.000 hombres entre franceses e ingleses, marcharon por Bélgica para ayudar a Holanda. Pero cuando luego se enteraron de que el principal ejército alemán estaba ingresando ya a Francia, estos aliados, Francia y Gran Bretaña, se dieron cuenta, no, chanfle, nos engañaron, nos la hicieron, retrocedan, corran, retrocedan. Entonces empezaron a retroceder. Al final no pudieron regresar aquí, mira, no pudieron regresar hacia Francia, hacia este territorio, porque fueron arrinconados aquí, donde te estoy señalando, mira, aquí es Dunkerque, ¿ya? Las playas de Dunkerque. Los alemanes ocuparon todo. Mira, mira cómo estoy señalando. Ocuparon todo esto y de esa manera los encerraron aquí. ¿Sí? Se le dice embolsar. Los embolsaron en Dunkerque. Y en el mar, lo peor todavía, en el mar estaba la marina alemana. Los barcos alemanes controlaban el paso. De esa manera, más de 800.000 soldados estaban rodeados. Si Hitler en ese momento lanzaba la Luftwaffe, la Fuerza Aérea, y hubiese llovido, ¿no? Hubiese llovido bombas sobre Dunkerque, hubiese acabado casi con la totalidad del ejército enemigo de Alemania, ¿cierto? Ahí se da el llamado milagro de Dunkerque porque durante varias noches, cuando están arrinconados en ese lugar, empezaron a escapar con ayuda de la población civil inglesa y de los franceses que decidieron arriesgar su vida y ayudar a su ejército a través de diferentes embarcaciones durante la madrugada, durante la noche, cuando no se puede verla. Empezaron a burlar a la marina alemana y empezaron a ir en pequeñas embarcaciones hacia Dunkerque para embarcar a sus hijos, a sus soldados y llevarlos de regreso hacia Gran Bretaña. Se pudieron salvar más de 400.000 hombres durante todas las horas, empezaron a salir. Cuando Hitler se dio cuenta, lanzó pues un ataque sobre Dunkerque para capturar a los que aún se encontraban ahí. Pero el hecho aquí importante es de que miles de ellos lograron escapar y eso levantaba la moral a los aliados franceses e ingleses que habían sido acorralados en Dunkerque. ¿Ok, chicos? Ataque al Reino Unido. Y por último, invasión a Francia. Cae París el 14 de junio y el 22 de junio Francia se rinde.
uno menos, solo faltaba Gran Bretaña entonces, ¿no es así? Verano de 1940, batalla de Inglaterra, ¿no? Los ingleses, a pesar de estar luchando en su territorio, ¿te acuerdas que Alemania lanza la operación León Marino sobre Gran Bretaña? Pero aún así no se rinde. Mientras tanto, en el África, Irving Rommel, conocido como el zorro del desierto, también empezaba a expandir el territorio hacia el África, hacia Egipto, con el objetivo de ocupar el canal de Suez, el África Core de Rommel. Bien. Italia quiere expandirse por Yugoslavia y Grecia, no puede, ¿no es así? Los que ves de línea roja subrayada son estados aliados de Alemania. Bulgaria, Rumania, deciden pues ser anexados pacíficamente antes que luchar y ser destruidos por la Alemania nazi. Ofensiva a la Unión Soviética, este es lo último que hemos visto, la operación Barbarroja en busca del petróleo. ¿Sí? Alemán. Ahí está Operación Barbarroja. La invasión a Francia, dos zonas, una zona ocupada, una zona libre, gobierno de Vichy, ¿no? Ahí está, tenemos a Adolfo Hitler cuando va a ocupar la capital de París, la capital de Francia, la ciudad de París. Y de esta manera, miren el mapa, chicos, miren el mapa. Todo lo que tú ves ahí del mismo color es la ocupación de Alemania. Mira qué tan bien le fue a Alemania. Mira, ha ocupado casi todo Europa. ¿Te das cuenta o no? Ocupó Hungría, Rumania, Bulgaria, Serbia, lo que hoy en día es Croacia, Francia, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Noruega. Todo ese territorio lo tiene ocupado. Ahora, pregunta, seguro. Algunas veces me preguntan, profesor, ¿por qué acá hay una parte de blanquito nada más que no está aquí en medio? Ah, este país es Suiza, ¿ok? Es un país neutral, no participa de ninguna de las dos guerras mundiales y Alemania no tiene intención de atacar tampoco, no está en sus objetivos. Date cuenta de que Alemania se fue apoderando de los diferentes países porque se encontraron en medio de sus objetivos. Por ejemplo, Alemania, ¿por qué invade Polonia? Mira hacia dónde señalo. ¿Por qué invade Polonia? ¿Mm? ¿Por qué invade Polonia? Para reunificar su territorio, ¿no? Para unirse nuevamente con la otra parte de Alemania que había sido separado por el corredor polaco. Uno. Segundo, ¿por qué invade Dinamarca o Noruega? Para asegurar el hierro de Suecia, ¿no es así? El hierro sueco. Dos. ¿Por qué invade la pequeña Holanda y Bélgica? Para distraer a sus enemigas Francia y Gran Bretaña, ¿sí? ¿Por qué ataca los Balcanes? Porque su incompetente aliada Italia había atacado los Balcanes y había sido derrotada. Ahora, si tú dices, profesor, ¿y eso qué tiene que ver? Porque Italia fue derrotada, Alemania tiene que ir. Sí, Alemania tuvo que ir a ayudarla porque Italia, al atacar a Grecia, al atacar Egipto, lo que Italia estaba haciendo es abrir nuevos frentes de batalla, ganarse nuevos enemigos. Entonces Italia tiene que ir a cerrar esos frentes, vencer en esos lugares. Y de esa manera se expande por todo ese territorio entonces, ¿ya? El Pacífico, este es otra historia, ¿no? Este es el ingreso de Estados Unidos. Este es el ataque a la base naval de Pearl Harbor. ¿No es así? Con esto va a ingresar Estados Unidos a la guerra. A ver, Alemania. El ataque a la Unión Soviética, Operación Barbarroja. Ahora sí, cambios de signo en la lucha. 42 a 43. Ahí no termina la guerra si no se da el cambio, ¿no es así? ¿Cuáles son las tres batallas más importantes para recordar? Alamein, Stalingrado y Midway. ¿Por qué esas tres? Porque esas tres batallas simbolizan, representan el alto al expansionismo alemán japonés en el Pacífico, en el norte del África y en Oriente. A partir de esas batallas, el eje, es decir, Alemania, Italia y Japón, todo lo ve derrota. Antes de esas batallas, el eje todo lo veía victoria.
Después de esas batallas, todo lo verá derrota. Por ejemplo, el combate de Midway es un enfrentamiento en el Pacífico, en la cual la flota, la Marina de Guerra de Estados Unidos tendrá su primera gran victoria sobre los japoneses. Antes de Midway, Japón empezó a expandirse por todo el lejano oriente, te dije, ¿no? Por el sudeste asiático, ¿no? ¿Te acuerdas que te dije Borneo, Sumatra, Filipinas, Nueva Guinea, Isla Salomón, etcétera? Ya. Pero cuando los Estados Unidos, ojo, que ya habían tenido varios enfrentamientos y Estados Unidos no podía con Japón, por si acaso, a pequeña pero poderosa Japón, ¿ah? Pero a partir de Midway, de esa victoria, Estados Unidos todo lo vio victoria y no paró hasta llegar a Tokio, es decir, hasta llegar a la capital de Japón. Pero eso va a ser lento, 43, 44, año 45, le va a demorar, pero es del 42 al 43 que se dan los cambios. Midway, victoria de Estados Unidos en el Pacífico, se inicia el declive, se inicia la lenta pero caída de Japón en el Pacífico. Uno. Segundo, la batalla del Alamein. El Alamein es el enfrentamiento que se da en el norte del África. Acuérdate que en el norte del África, Irving Rommel, este alemán llamado el zorro del desierto, había sido enviado por Hitler a conquistar todo el norte del África y ocupar el canal de Suez. Rommel consigue apoderarse de Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, pero al último, justo cuando va a llegar al canal de Suez, no puede, porque los ingleses del general Montgomery lo detienen en el Alamein. Por eso que el Alamein es importante. Dos batallas se van a dar ahí en el Alamein. La batalla del Alamein representa el alto al expansionismo alemán en el norte del África. Antes del Alamein, el zorro del desierto, Irving Rommel, el alemán, todo lo veía victoria a cargo de su división llamado el Afrika Korps. Todo lo veía victoria el Afrika Korps. Después del Alamein, los alemanes empiezan a retroceder, perseguidos por los ingleses de Montgomery, y por si fuera poco, ahí llegan los Estados Unidos desde América, llegan a Marruecos, al África, y van a hacerle así, mira, así, como dicen, ¿no? ¿Cómo le dicen? Pan con pescado, le dicen, ¿no? Así, a Montgomery. Por un lado, los ingleses de Montgomery, y por otro lado, los norteamericanos, los Estados Unidos, empiezan a acorralar al zorro del desierto, ¿no? Y el zorro Irving Rommel, el alemán, va a ser derrotado, ¿ok? Pero toda esa caída empieza con el Alamein. Por eso te digo que esta es la segunda batalla crucial. El tercer enfrentamiento crucial viene a ser, y este es más importante que el Alamein todavía, ¿sí? Este es más importante, lo mejor para el final. Este enfrentamiento se llama la batalla de Stalingrado, o también conocido como la Guerra de Ratas. La batalla de Stalingrado, chicos, es la batalla más sangrienta de toda la historia universal, ¿ya? No hay ninguna que se le compare. Si me dice, profesor, pero usted dijo en la clase de Primera Guerra Mundial, ¿ya?, que la batalla más sangrienta fue la batalla de Somme, ¿no? Claro, en Somme murieron más de 600,000 soldados. Pero eso fue en la Primera Guerra. Ahora en la Segunda Guerra Mundial, Stalingrado es Somme por 5, ¿ya? Multiplicado por 5. La cantidad de muertos supera los 2 millones en Stalingrado. Stalingrado es la batalla más sangrienta porque es una batalla de la desesperación. Los alemanes se habían expandido por tanto territorio soviético que la Unión Soviética estuvo a punto de sucumbir ante el avance arrollador de los alemanes. Si al final los soviéticos no fueron aniquilados por los alemanes, fue por la bendita llegada del invierno ruso. Creo que te mencioné eso, ¿no? Cuando el inmenso ejército alemán se expandía por territorio soviético, avanzaba sobre Stalingrado, es decir, sobre la ciudad, ¿no? Avanzaba sobre la ciudad de Stalingrado, avanzaba sobre la ciudad de Leningrado y avanzaba sobre Moscú, la capital.
Profesor, ¿por qué justamente sobre esos tres frentes? A ver, veamos. Al norte avanzaba sobre la ciudad de Leningrado. Los alemanes querían apoderarse de Leningrado por su gran importancia industrial. Era una ciudad, ¿sí?, de alta producción industrial, uno. ¿Ya? Segundo, otra parte del ejército alemán avanzaba sobre Moscú. Y es obvio por qué sobre Moscú, porque es el centro político, ¿no? En la capital. Ahí está el dictador José Stalin. Y la otra parte del ejército alemán, el que iba hacia el sur, avanzaba sobre la ciudad de Stalingrado. Profesor, ¿y por qué sobre Stalingrado? Porque detrás de esta ciudad se encuentra el Cáucaso. Y ya sabes qué hay en el Cáucaso. A ver, por favor, alguien está atendiendo. ¿Qué había en el Cáucaso? ¿Qué quería Alemania principalmente de los soviéticos? ¿Qué hay en el Cáucaso? Dígame, por favor. Gracias, gracias. Correcto, exacto. El petróleo, ¿no, Andrea? Muy bien, correcto, Naomi. El petróleo del Cáucaso. Por eso que el ataque alemán iba hacia tres frentes. Al norte hacia Leningrado, al centro hacia Moscú y al sur hacia Stalingrado. Y cuando Alemania se había apoderado de Leningrado, había rodeado la ciudad de Stalingrado, y se encontraba a escasos kilómetros de Moscú, es cuando la suerte cambia para los soviéticos. La bendita llegada del invierno ruso o invierno soviético, si quieres llamarle, hace que la maquinaria alemana se detenga. ¿Sí? Por eso, por un invierno, acuérdate que el invierno ruso es bajo los 0 grados. Por lo tanto, la Luftwaffe, la aviación, no puede despegar, ¿no? Las pistas se congelan y el cielo está completamente de nevados, entonces no se puede ver. Los tanques tampoco pueden avanzar y los soldados menos. Entonces, los alemanes su avance es paralizado en ese momento. Tienen que esperar un promedio de 6 meses. Alucínate ese bendito tiempo para los soviéticos. 6 meses preciosos para los soviéticos para que preparen su defensa. Cuando pasó el invierno y los alemanes van a querer avanzar con todo nuevamente, los soviéticos ya no son los mismos, ya tuvieron tiempo, ¿no? Los soviéticos ya estaban listos. Ahora Alemania. Los soviéticos se prepararon bien, no solamente con su propia fuerza, sino también porque Estados Unidos les va a proporcionar ayuda, les va a proporcionar armamento por el mar Báltico, va a ingresar esa ayuda de Estados Unidos a la Unión Soviética. Y de esa manera la Unión Soviética sale con todo frente a un poderoso ejército alemán y de esa manera se da una lucha de titanes, pues, ¿no? De titanes. ¿No? Alemania tenía un inmenso ejército que había llevado a la Unión Soviética, pero los soviéticos ya estaban listos. Era una guerra patria, como le va a llamar Stalin, la guerra patria, es decir, la guerra por defender nuestra patria. Y Stalingrado representa, como te digo, el inicio de la caída de Alemania. ¿Por qué Stalingrado? Porque Moscú al final no fue tomado, te dije, ¿sí o no? Entonces Moscú, los soldados soviéticos avanzan hacia Stalingrado para chocar contra los alemanes que estaban ya ahí. Y de esa manera estalla una una batalla de más de 3 meses. ¿Sí? Que trae como saldo más de 2 millones de muertos. Imagínate cómo estarían las calles, ¿no? Regados por todos lados de cantidad de muertos. Es por eso que esta batalla es la más sangrienta de la humanidad. Y su importancia es incalculable, porque una vez que los soviéticos ganan en Stalingrado, de ahí en adelante todo lo van a ver victoria y los alemanes todo lo van a ver derrota. No solamente es recuperar Stalingrado, sino también imagínate esa inyección a la moral que le dan a los soviéticos de que han logrado vencer. Imagínate ahora los alemanes cómo eso los va a desmoralizar. Y más aún, los alemanes también se desmoralizan por las equivocaciones que empieza a tener Hitler. Hitler empezó a errar en su estrategia, ¿ya? Ya empezó a equivocarse
durante este tiempo empezó a cometer sus primeros errores y entre ellos uno de sus errores fue dejar a su ejército en Stalingrado, ¿no? Nadie retrocede. Y de esa manera los soviéticos rodearon a los alemanes en Stalingrado y se dio lo que te dije, tremenda masacre en Stalingrado. Hitler pudo haber salvado a su ejército haciéndolo retroceder, saliendo de Stalingrado, reagruparse. Pero Hitler, terco una mula, no dijo, los alemanes no retroceden. Y de esa manera sus alemanes quedaron rodeados por los soviéticos y los soviéticos se vengaron, pues. Se vengaron porque los alemanes iban ¿cuánto? Más de año y medio invadiendo territorio soviético. Imagínate cuánta gente mataron, cuánta gente abusaron, porque las violaciones es algo común en la guerra también, chicos. Entonces imagínate cuántas familias, cuántos traumas causaron durante esa expansión los nazis. Los soviéticos se la van a cobrar igualito. Los soviéticos van a avanzar, van a arrasar con los alemanes en Stalingrado y no van a parar hasta sacarlos de su país, luego avanzar sobre Polonia, sacar a los alemanes de Polonia e ingresar a la propia Alemania y hacerle a los alemanes lo mismo que los alemanes hicieron en la Unión Soviética. ¿Me estás entendiendo? ¿Ok? ¿Sí? ¿Me estás entendiendo? Espero que sí. Por eso que te digo que Stalingrado es una de las batallas más importantes. Sí, espero que me hayas entendido. Midway para Estados Unidos en el Pacífico frente a Japón. El Alamein para los alemanes en el norte del África. El zorro del desierto detenido por el inglés Montgomery. No se logra tomar el canal de Suez que tanto querían los alemanes. Y la batalla más sangrienta, Stalingrado, ¿no? Stalingrado, que logra ser liberada después de una catastrófica lucha, encarnizada lucha entre los alemanes y los soviéticos. Dato, chicos, dato, si es que no lo sabías, el país, la nación que tiene la mayor cantidad de pérdidas en la guerra, creo que ya te lo imaginas, ¿no? Es la Unión Soviética, ¿ya? Los rusos, la Unión Soviética. Si tú sumas la cantidad de hombres muertos en los demás países que participaron en la guerra, no igualan a la cantidad de muertos que va a tener la Unión Soviética en esta guerra. O sea, la cantidad de muertos es mucho mayor a la de cualquier otro. ¿Ok? Mira pantalla, ¿qué dice ahí? El Alamein, derrota de Rommel ante Montgomery en el norte de Egipto, ¿no? Lo que te estaba explicando, octubre de 1942, ¿no? Batalla importantísima entonces, ¿no? Esto detiene el avance alemán. No ocupan el canal de Suez. 2. Stalingrado, derrota del general alemán von Paulus ante el general soviético Zhukov en territorio ruso. Bueno, acá lo han puesto Rusia, ¿no? Pero tú sabes que es la URSS, ¿no? En Unión Soviética. Es la batalla más dura de la guerra, desde septiembre del 42 hasta febrero del 43. Me quedé chico con 3 meses. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, casi 5 meses, chicos, miren, ¿no? Por eso la cantidad de muertos. Stalingrado. Y en el Pacífico, victoria del general estadounidense Douglas MacArthur en Midway y a Guadalcanal. ¿Okay? Pero de las dos de Midway, del atolón de Midway y de Guadalcanal, la principal ya sabes que es la de Midway. ¿Okay? Si tuvieras que quedarte con una de estas tres, creo que obviamente la de Stalingrado es la peor de todas, ¿no? Aunque en cada uno de ellos hay cantidad de muertos, Stalingrado fue la peor de todas. Cambios de signo en la lucha entonces. Mira aquí abajo. Dice, los aliados en el norte del África. Claro, ¿te acuerdas que Rommel es derrotado? Entonces los ingleses con ayuda de Estados Unidos van a liberar el norte del África. Y desde aquí avanzan hacia Italia. Por eso que la flecha está así. Mira, la flecha dice, esta flecha te indica de que Estados Unidos empezó a llegar al África, a Marruecos, a Argelia, y le da el golpe de gracia a Rommel, a un Rommel que estaba siendo perseguido por los ingleses de Montgomery. De esa manera, como liberan el norte del África, Estados Unidos e ingleses, avanzan hacia Sicilia y empiezan a invadir Italia. ¿Ok? Uno por ahí. Por el otro frente, los soviéticos, después de Stalingrado, empiezan a avanzar, así, mira, así, hacia Alemania.
Y no solamente eso, sino en Gran Bretaña se está preparando el desembarco más grande de toda la historia universal, conocido como el Día D. Estados Unidos y sus amigos, Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Holanda, Nueva Zelanda, Australia, canadienses, de todas partes vienen sus amigos. Estados Unidos los ha convocado y un ejército multinacional al mando de David Eisenhower, más adelante va a ser presidente de Estados Unidos este general, al mando de David Eisenhower, están aquí en Gran Bretaña esperando y planeando cómo liberar Europa de Hitler. Están planeando desembarcar en Francia y de ahí no parar hasta llegar a Berlín. Quieren apurarse porque quieren llegar antes que los soviéticos. Tú te das cuenta por el mapa que los soviéticos salen de Stalingrado y están avanzando hacia Alemania, ¿sí o no? Por el otro frente, desde Gran Bretaña, los aliados también desembarcarán en Francia y avanzarán hacia Alemania. Ahora sí Alemania da pena. Alemania va a cosechar lo que sembró. Destrucción y muerte, lo mismo ahora lo van a vivir en carne propia. Desgraciadamente, no solamente su ejército, sino también su población civil la va a sufrir en esta guerra. En el Pacífico tenemos en línea verde, mira todo lo que va a llegar a expandirse Japón. Y luego vemos en rojo lo poco que va a quedar de ella más adelante, ¿no es así? Número 1 dice, ante la coacción de Estados Unidos, Japón decide un ataque sorpresa. Bueno, ya sabes que el ataque sorpresa fue sobre Pearl Harbor, ¿no es así? Ahí está, mira. Número 2, el ataque que va a realizar a la base de Pearl Harbor. Mira, te está señalando para que te ubiques, mira, dónde se encuentra Pearl Harbor. Miren, chicos, ¿ve? Ubicas Japón, aquí está de naranja, lanza el ataque hacia Pearl Harbor y después de ese ataque Estados Unidos ingresa a la guerra, ¿no es así? Ese es el frente soviético. Mira, las líneas te indican cómo los soviéticos van a ingresar por el frente oriental, van a empezar a liberar Polonia, ¿no? Y bueno, pues esto que tú ves aquí que parece un poco confuso porque, por todos lados líneas, no entiendo, mira, date cuenta, es lo que le va a pasar a Alemania. Te das cuenta que las flechas, las líneas que te indican hacia oriente, desde de oriente hacia occidente, son los soviéticos que están avanzando hacia Alemania, ¿sí? Mientras que las flechas que van de occidente a oriente son Estados Unidos y sus amigos que están avanzando también hacia Alemania, ¿no es así? De esa manera Alemania va a ser finalmente derrotada. La primera en caer, Italia. La segunda en caer, Alemania, con esto que estás viendo aquí, el desembarco de Normandía. ¿Sí? Avanzan sobre ella. Y el último en caer va a ser Japón. ¿Alguno de ustedes me puede decir cómo es que Japón cae finalmente? ¿Cómo es que finalmente Japón se rinde? ¿Alguien recuerda? Se rinde ante Estados Unidos, ¿no? Pero ¿por qué se rinde Japón? Porque era la única que aún quedaba. Esto que estás viendo en mapa es la caída de Alemania, la principal, ¿sí o no? Pero cuando Alemania cae, aún Japón seguía resistiendo en el Pacífico. Exacto, correcto, no, así es, correcto. Con la bomba lanzada, ¿sí o no? Cuando lo que estás viendo en pantalla, el mapa, es la caída de Alemania, ¿no? Cuando Alemania cae y es derrotada, Japón todavía continuaba en la lucha. Obviamente Japón estaba por los suelos, estaba siendo vapuleado ya por Estados Unidos, hasta la propia capital Tokio estaba siendo bombardeada, pero los japoneses tercos seguían luchando. ¿En qué momento Japón decide rendirse? Con las bombas atómicas que el presidente Harry Truman de Estados Unidos decide lanzarles, ¿no es así? ¿No? Si no hubiera sido por esas bombas, Japón hubiera resistido un poquito más, pero se hubiera rendido. Muchos condenan a Estados Unidos por lanzarle esas bombas. Japón ya no tenía nada que hacer, era cuestión de esperar un poco más. No debió lanzarle esas bombas. En pantalla puedes observar a un gran personaje para la historia francesa. Puede, por fin, este hombre llamado Charles de Gaulle puede decir tarea cumplida. ¿Te acuerdas que Charles de Gaulle dirigía un gobierno de resistencia desde Gran Bretaña? Ahora pues, ya que Francia ha sido liberada, está de regreso en su país. Imagínate cómo lo van a querer los franceses, ¿no? Por eso que luego va a ser presidente también
de Francia. El personaje que ves en la parte superior, aquí mira, en la parte superior, es nada más ni nada menos que es, sí, Douglas MacArthur, el que va a lograr detener a los japoneses en Midway. Él dirige las operaciones de Estados Unidos en el Pacífico. El que tú ves aquí en su tanque, ¿no? Este es nada más ni nada menos que Montgomery, el general inglés que detiene al zorro del desierto en el África, ¿no? En el Alamey, ¿ok? Y este que tú observas aquí es el principal. Mira, este que tiene este peinado Krillin, ¿ya? El que tiene peinado Krillin, este personaje es nada más ni nada menos que David Eisenhower, ¿no? Él puede pasar a la historia como el hombre que dirigió al más grande ejército de toda la historia universal. Él, Eisenhower, más adelante presidente de Estados Unidos, es el que dirige el desembarco en Normandía, es decir, el desembarco de Estados Unidos y sus amigos que desde Gran Bretaña hicieron en Francia, el llamado Día D o Día más largo del mundo, por la cantidad de cientos de miles de soldados que desembarcaban en Francia con la intención de liberar. Imagínate si Hitler los hubiera estado viendo, ¿no? Cómo se les hubiera salido los ojos a Hitler al ver semejante ejército que avanzaban pidiendo su cabeza, ¿no? Luego viene la muerte de Mussolini. Bueno, así lo van a encontrar a Mussolini. Mira esas imágenes que observas en pantalla, ¿no? Imágenes censuradas. Profesor, ¿por qué tan terrible? ¿Eso hicieron los aliados con Benito? No, no, no. Los propios italianos hicieron eso con Benito. Los propios italianos. Profesor, a ver, déjeme entender. Si Benito Mussolini es el DUS, el primer ministro de Italia. ¿Cómo es que Italia le hizo esto a él mismo? Sí, ellos mismos lo hicieron. Quiere decir, sí. Quiere decir que Italia, al verse ya derrotada en la guerra e invadido por los norteamericanos, Italia empezó a buscar culpable. ¿Quién nos llevó a esto? Nuestro primer ministro. Y salieron a las calles a tumbarse a Merino, no digo a tumbarse a Mussolini, pues a tumbarse a Mussolini. Mira cómo termina, mira los dictadores, ¿eh? Salieron, lo agarraron, y ese que está detrás es la mujer con la cual vivía, su amada, por si acaso, ¿ya? No es otra persona, su asistente, nada más, su amada, y luego los terminaron colgando en la vía pública, ¿no es así? Por llevarlos a la guerra, acaban con Benito Mussolini. Cuando Hitler se enteró de esto, Hitler ocupa Italia con sus soldados y recupera el poder de Italia, pero por cortas semanas, porque los Estados Unidos ya estaban en Italia y muchos italianos, especialmente los sicilianos, ¿no? Los de la isla de Sicilia, principalmente los aplaudían a los estadounidenses como sus libertadores, los recibían bien. ¿Okay? Así termina un dictador entonces. Bueno, imágenes ahí. Bueno, un antes y un después, ¿no es así? ¿No? ¿No? Listo, Alemania ya Alemania cae. Listo. Bien, chicos, esta parte ya fue explicado, ya, ¿no? Alemania cae derrotada. Mira, imágenes de la Unión Soviética. ¿Dónde crees que se encuentra? Mira, te das cuenta por la bandera que este soldado es soviético, ¿sí o no? La bandera de la Unión Soviética es así, la hoz y el martillo, ¿sí? A ver, ¿dónde creen que están en ese momento la Unión Soviética ondeando su bandera? ¿Dónde creen que está? ¿En qué ciudad estará? Varsovia, en Polonia, Berlín, Alemania, París, Francia, Washington, en Estados Unidos, Londres, en Inglaterra. ¿Cuál era el objetivo de la Unión Soviética? ¿Llegar a dónde? Eso tiene que estar bien claro para todos, chicos. ¿Ah? El objetivo de Estados Unidos y sus amigos era derrotar a Alemania, ¿cierto? Y de la Unión Soviética también derrotar a Alemania, ¿no? La Unión Soviética se la tenía jurada a los alemanes. Por eso que la Unión Soviética, por el frente oriental, libera Polonia, libera Checoslovaquia, libera Hungría, libera Rumania, libera Bulgaria, y luego hace su ingreso a Alemania y ocupa Berlín. Esa foto que tú ves ahí en pantalla es una foto tomada en la ciudad de Berlín, en la capital de Alemania.
los soviéticos llegamos, estamos aquí, presente. Mientras que por el frente occidental, ¿qué pasaba? Estados Unidos y sus amigos liberaban Francia, liberaban Bélgica, liberaban Holanda, liberaban Luxemburgo, liberaban Dinamarca, liberaban Noruega e ingresaban a Alemania. Y en Alemania se encontraban con los soviéticos. Por lo tanto, los grandes libertadores en este momento eran los soviéticos por oriente, los Estados Unidos por occidente, y cada uno con una capacidad destructiva. Para vencer a Alemania tuvieron que producir cualquier cantidad de armamento, ¿no? Entonces, la capacidad de armamento que tenían hasta ese momento era monstruosa, ¿no? No hubiésemos querido ver un enfrentamiento entre estos dos que van a derrotar a Alemania. 7 de mayo de 1945, capitulación sin condiciones. Una vez más Alemania se rinde, ¿no? No aprende Alemania, ¿no? Cayó en la Primera Guerra Mundial, pero esta Segunda Guerra también le va a costar y le va a doler bastante con lo que van a hacer con Alemania. Eso ya lo veremos en la próxima clase en la Guerra Fría. El Holocausto, chicos, ya saben qué es el Holocausto, ¿no es así? Esto lo vimos la clase pasada. ¿Te acuerdas que inclusive hasta mencionamos películas todavía? Sobibor, El niño de pijama, creo que ahí también hay una. La lista de Schindler. Mencionamos diferentes películas en las cuales se observaba lo que los alemanes nazis hicieron con esta inocente gente. ¿Alguien me puede decir a qué pueblo pertenecen las imágenes que estamos viendo a continuación? ¿Qué serán ellos? ¿Alemanes? ¿Polacos? ¿Rusos? Claro, exacto, sí, exacto, ¿no? Son judíos, son el pueblo judío. ¿Se acuerdan que mencionamos que de los alemanes principalmente se la van a agarrar contra los pobres judíos o semitas, como también le llamamos, ¿no? Y van a matar más de 2 millones de judíos durante toda la guerra que provocaron los nazis, ¿no? Profesor, ¿y este qué tiene? Y estos que están aquí, que tú los ves así medio extraños, son niños judíos que han sido sometidos a experimentos científicos. Para los alemanes, los judíos son como animalitos y los agarraban para hacer pruebas, para supuestamente investigación científica, para que se desarrolle más la ciencia y la medicina. Lo que hacían era inocularles, inyectarles diferentes enfermedades para ver cómo reaccionaba el cuerpo, el organismo de ellos, y tratar de buscarle cura o tratar de buscar algún nuevo tipo de arma contra sus enemigos, ¿no? ¿Te acuerdas que los agarraban en cientos y los metían a las cámaras de gas, a las duchas, y los quemaban a todos por igual, ya sean mujeres, niños, bebés, ancianos, ¿no? El dato importante aquí es recordar que los judíos fue la población más castigada durante el tiempo en el cual los nazis se impusieron en el gobierno de Alemania, ¿ok? Y que Hitler llamó la solución final al intento de borrar, desaparecer completamente a esta población judía. Los judíos lo recuerdan a esto como el holocausto, lo que les pasó. Los alemanes le llamaron la solución final. Afortunadamente sobrevivieron, ¿no es así? Afortunadamente sobrevivieron. No murieron todos, aún siguen, ¿no? Bueno, más imágenes, ¿no? Eso que tú estás viendo, profesor, eso no es Photoshop, nada, son imágenes reales, ¿no es así? Imagínate, así como todo famélico, lo ve todo desnutridos, es porque así van a estar en las barracas, ¿no? En esos campos de concentración para luego acabar con ellos. Y si ellos aún siguen vivos, eran porque los hacían hacer trabajos forzados. La mayoría, desde que llegaban a los campos de concentración, los mandaban pues a las cámaras de gas y los quemaban, ¿no es así? La mayoría. Los pocos que sobrevivían eran para hacerles trabajos forzados, ¿no? Estos que están aquí en las imágenes son personas que van a realizar trabajos forzados por la Alemania nazi, ¿no? Esa es la otra imagen que habíamos mostrado también, ¿no? De la situación de ellos. Mira, y no es que el profesor sea sádico, sino lo que quiero es que es un acto de conciencia, ¿sí? Lo que tú estás observando ahí, mira, qué desgraciada puede ser una ideología muy mal llevada. ¿No es así? Cuando alguien te lava la cabeza, cuando alguien te hace creer algo, ¿no es así?
de raza superior, como le hicieron creer a los alemanes, como le hicieron creer que los judíos son los culpables de toda su desgracia y que deben aniquilar a estos semitas. Miren lo que pueden provocar, pues, este partido, este pensamiento de superioridad de raza a la humanidad, ¿no? Estas son imágenes de cómo es que podían acabar muchos judíos, chicos, ¿no? Muchas veces vemos escenas absurdas hoy en día por desconocimiento acerca del símbolo nazi. No sé si habrás visto el símbolo nazi, la esvástica, ¿no? Parece como una cruz doblada, ¿no? Muchas veces algunos chicos dicen, ay, qué bonito, ¿no? Y se ponen ahí un tatuaje, ¿no? La esvástica, ¿no? Por desconocimiento. Creo que hay cosas que no deberíamos perpetrar o seguir por desconocimiento, ¿no? Hay algunos que juegan, ironizan todavía, ¿no? Que los neonazis, no sé si habrás escuchado ese término, ya lo podríamos hablar en la próxima clase, los neonazis ya, ¿no? Que el resurgimiento del pensamiento, y mira lo que puede provocar ese tipo de pensamiento. Los campos de concentración, ¿no? Listo, chicos, hasta ahí estamos quedando, ¿sí? Con el Holocausto estamos terminando lo que es la Segunda Guerra Mundial. No queda para más. Nos estamos viendo, chicos. Terminamos con Winston Churchill, primer ministro, Harry Truman, presidente de Estados Unidos, Harry Truman, Franklin Roosevelt, Harry Truman, Winston Churchill, Charles de Gaulle, ¿sí? Los personajes que dirigieron a los países que van a vencer, ¿no? Joseph Stalin ahí posando por la parte soviética. Listo, chicos, hasta aquí estamos quedando con la Segunda Guerra Mundial. La próxima semana vemos lo que es ya la Guerra Fría. Sin más que decir, me estoy despidiendo. Cuídense mucho todos, chicos. Hasta luego. Bye, bye, chicos. Hasta